iglesia y han tenido a lo largo de estos 10, 11 meses prácticamente ya la oportunidad de predicar, porque una de las responsabilidades que tienen los diáconos es comunicar la palabra del Señor. Así que él, como candidato al diaconado, será el último en este tiempo, digamos que en esta etapa, de comunicar el mensaje y de predicar la palabra de nuestro buen Dios. También solo les recuerdo que a los miembros de nuestra iglesia, que en este mes que inicia ya esta próxima semana, en octubre, estaremos reuniéndonos como iglesia, como miembros de la iglesia, para rogar del Señor su guía y dirección, y allí determinar, según el Señor, quiénes deben ser los diáconos de nuestra iglesia. Así que sigamos orando por ellos, y en esta mañana oremos entonces por Anderson y esa responsabilidad y privilegio que tiene. Les invito a que oremos, y de esa manera entonces damos paso a la exposición de la palabra. Padre Santo, queremos dar muchas gracias por tu palabra, porque como tú mismo dices, en ella tu palabra es fiel, y esa palabra, Señor, llega hasta lo más profundo de cada uno de nuestro ser. Señor, llega hasta lo más profundo de nuestros huesos, y allí penetra y rompe y corta, Señor, y destroza todo lo que tenemos, para a partir de allí, Señor, producir un hombre nuevo, o producir, Señor, santidad en la vida de todos aquellos en los que tú has determinado hacer esta obra, pero también en la vida de todos los que anhelan que esta obra sea hecha en sus corazones. Gracias, porque en esta mañana usarás como instrumento y como medio, Señor, a Anderson. Lo presentamos delante de ti y rogamos, Señor, que entonces él sea usado poderosamente y con denuedo para comunicar la verdad que tú has plasmado en tu palabra. A ti entonces, Señor, por esta obra, la gloria y la honra. Amén. Vamos a disponernos entonces para escuchar este mensaje. Gracias a Dios por la vida de ustedes, y también de antemano exaltar el buen nombre del Señor. Escuchaba ahorita las voces cantando eternamente exaltado, nombre sin igual. Y cuánto anhelo en mi corazón, mis hermanos, que esas voces sean escuchadas en el cielo eternamente. Poderlos ver a cada uno allá adorando a nuestro buen Dios. Bueno, mis hermanos, hoy quiero invitarlos nuevamente. Vamos a ir a la copia de las Escrituras, al libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 32 al 39. Texto que ya ha sido leído por el pastor Andrés, y es sobre el cual se va a presentar la exposición de la palabra. Mientras llegamos allí, voy adelantando una historia que quiero compartir con ustedes. Historia que cada uno de nosotros conocemos, pero que al final del ejercicio no sobra el recordarla. Hacia el primer siglo de la época cristiana existió un grupo de personas de origen judío que llevaban una vida cómoda, siguiendo una forma de piedad guiada por su religión tradicional. Sin embargo, ellos habían oído el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y consecuencia de ello,
por la gracia del Señor, fueron nacidos de nuevo y fueron convertidos al cristianismo. En virtud de la manifestación de su fe, ellos habían padecido persecución y estaban padeciendo persecución en el tiempo presente. Ellos eran judíos convertidos al cristianismo que fueron dispersados fuera de Palestina. Sin embargo, su fe aún no los había llevado al martirio. Por lo anterior, muchos de ellos estaban en peligro de apostatar, de abandonar la fe. Pero tenemos por cierto, a la luz de Hebreos capítulo 6, que es imposible que una persona que haya sido iluminada, en efecto, se aparte del Señor. Porque esa iluminación no es dada por la misma persona, sino que es esa obra de gracia que el Señor otorga. Al abandonar su fe, querían regresar a esas culturas culticas tradicionales del antiguo pacto, menospreciando de esta manera la importancia exclusiva del sacrificio de Cristo. Es por ello que el autor, en su anhelo de animar, el mensaje de hoy tiene como propósito animar a los hermanos que se encuentran decaídos a permanecer firmes, a avanzar y a perseverar, siendo perseverados por el Señor, preservados por el Señor. Entonces, en ese anhelo, el expositor del libro de Hebreos hace una exposición vasta, extensa, a fin de que ellos pudieran comprender la magnificencia de Cristo. Y en efecto podemos entender que tanto los receptores de este libro, los lectores del libro de Hebreos, como cada uno de nosotros los presentes, somos enormemente bendecidos, porque nosotros también hemos sido expuestos a ese conocimiento en el cual Cristo es exaltado. El entender esa supremacía de Cristo nos debe llevar a una sola cosa, mis hermanos: a postrarnos y adorar. Entonces, entendemos nosotros que Cristo presentó una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, y de esta manera ha perfeccionado para siempre a los santificados, que son todos aquellos que reciben al Señor Jesucristo y creen en su nombre. Aquellos también se les ha otorgado el enorme privilegio de ser llamados hijos de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, es la máxima revelación que se nos ha sido otorgada. Es importante resaltar, mis hermanos, que el autor tiene como propósito también, aunque viene un mensaje de ánimo, en el mensaje anterior nosotros fuimos expuestos también a una advertencia. Y esta advertencia refiere a las consecuencias que llevaría cada persona que en efecto se apartara de la fe, y en ese sentido el escritor es directo y contundente. Todos aquellos que pecan deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, recibirán entonces una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Con base en estos dos conceptos, mis hermanos, meditemos sobre esto. ¿A qué grupo de persona tú perteneces? ¿Perseveras en la perseverancia de los santos a fin de obtener la promesa? ¿O habiendo recibido este conocimiento, pecas deliberadamente, teniendo en poco la sangre del Hijo de Dios, llevando como resultado el justo juicio de Dios? Vayamos, mis hermanos, entonces a Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 39. Y dice las Sagradas Escrituras: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo,
y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en esta situación, en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. De ahí viene el título de la enseñanza: la fe que preserva el alma. Les invito, por favor, mis hermanos, inclinemos nuestro rostro. Vamos a hacer una oración. Padre bueno y Señor eterno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Yo te ruego en esta hora, Señor, que conforme a tu buena y perfecta voluntad nos guíes en el estudio de tu palabra. Espíritu Santo, tú que convences de pecado, de justicia y de juicio, por favor, bendice el entendimiento de mi vida, Señor, para exponer esta palabra, y bendice también a cada una de las personas que están oyendo este mensaje, que se deleitan también en escuchar tu palabra, porque eres tú el que obras a través de ella. Por lo cual yo te ruego, Dios Todopoderoso, que hables a tu pueblo, porque tu palabra será expuesta y tu pueblo escucha. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, después de alejarse de Cristo en los primeros días del régimen comunista de Kim Il-sung, una mujer norcoreana fue conducida de nuevo a la fe por un solo versículo de la Biblia. Ri Song-ya tenía recuerdos vívidos de su padre. Vamos a prestar mucha atención, mis hermanos, a esa palabra recuerdos, porque tiene mucho que ver con el mensaje que vamos a analizar hoy, que vamos a estudiar hoy, que es la primera exhortación que el autor lleva a la congregación a recordar. Entonces, tenía vívidos recuerdos de su padre leyéndole la Biblia a ella y a sus 6 hermanos cuando eran niños. Recuerda que los versículos estaban impresos verticalmente en lugar de horizontalmente. Y aunque ahora tiene 82 años, todavía puede recordar la frase: Cristo es el Señor de esta casa. Este letrero colgaba de una pared. Mis padres oraron para que Dios me usara como su sierva, dijo, evocando otro recuerdo de la infancia. Crecí soñando con convertirme en evangelista. Eran los días antes de que Corea se dividiera en norte y sur, comunista y libre. Eran los días cuando la fe cristiana florecía en Corea del Norte. Había muchos cristianos, compartió Sonja, después estando en su sala de descanso en Corea del Sur. Yo asistía a la iglesia metodista. Todas las congregaciones se reunían todos los domingos, algo que hoy en día nosotros gozamos. Cuando Sonja era una niña, su familia fue una de las primeras en experimentar persecución bajo el gobierno de Kim Il-sung, primer líder de Corea del Norte. Hoy, el cristianismo es ilegal allí, y los que eligen seguir a Jesús son enviados a un campo de concentración donde los hacen pasar hambre, son torturados y a menudo son asesinados. Sonja
ha experimentado una vida de dolor, pero cuando reflexiona en su vida, ve la mano de Dios en todo. Sonia nació en 1937, la quinta de 7 hijos. Su padre, un minero, era conocido por su fe cristiana, lo suficientemente bien como para que muchas personas, incluidos sus familiares, lo criticaran por ello. Pensaban que era demasiado audaz para compartir el Evangelio, pero habiendo leído las Escrituras, sabía que la persecución era simplemente parte de seguir a Cristo. Nos enseñó que cuanto más somos perseguidos, más necesitamos confiar en el Señor. Recordó Sonia. Como resultado de su fe y en medio de la persecución por parte del Partido Comunista, tuvo que soportar la división de su familia, tuvieron que comenzar a adorar en sus propias casas, ya que muchas iglesias fueron destruidas y adicionalmente le negaron el cupo de estudio por haberse declarado cristiana en el examen de ingreso. Estas formas sutiles de persecución se convirtieron rápidamente en la norma y la vida se volvió cada vez más difícil para la familia de Sonja. El gobierno ya estaba promoviendo la idea de que la religión es una droga que se utiliza para controlar a las personas y ordenaba que todos los norcoreanos siguieran la religión oficial del Estado, Juche, en la que se venera a Kim Il-sung. Mi padre solía decir, no importa cuánta persecución pueda haber, debemos perseverar. Tenemos que soportar la persecución incluso cuando no tenemos nada que comer, recordó. La familia de Sonja se tomaba el tiempo para adorar a Dios en su casa independientemente de los obstáculos que se pudieran presentar. El gobierno comunista ateo permanecía en esas persecuciones, sin embargo, sabía que podrían ser ejecutados si alguna vez eran atrapados adorando al Señor. A mediados de los 60, el hermano de Sonja, como consecuencia de su fe, fue arrestado y condenado a 20 años de cárcel. Posteriormente, fue llevado a un estado de desnutrición y al final fue muerto en prisión. Los cristianos eran considerados enemigos del Estado. Cuando Sonja perdió a su hermano en la prisión, perdió toda esperanza y comenzó a vacilar en su fe. Recuerda haber estado de pie en la orilla del río pensando en suicidarse, dijo, pero las palabras de mi padre me impidieron hacerlo. Él nos había dicho que nuestras vidas no son nuestras, sino de Dios. No podía morirme. Pasados los años y con el tiempo, Sonja contrajo matrimonio con un varón viudo que tenía 8 hijos y con quien tuvo 2 hijos más, asumiendo la responsabilidad de criar a 10 hijos. Si bien su esposo y sus hijos tenían la ciudadanía china, Sonja nunca pudo obtenerla, a pesar del arduo trabajo de su esposo. A finales de 1994, obtuvo una visa de 3 meses que le permitía acompañar a su familia en un viaje para visitar a los familiares de su marido en China. Un día, mientras caminaba por una ciudad de China con su familia, escuchó a alguien recitar Juan 3:16, un versículo que recordaba haber leído en su juventud. Cuando se dio la vuelta para ver quién era, no había nadie. Le preguntó a su marido si había oído algo, pero él no había oído absolutamente
nada. Sonja pronto comenzó un intenso estudio de la Biblia con un pastor que conoció en China, pero su esposo nunca se unió a ellos mientras estudiaban la palabra de Dios. El pastor alentó a Sonja para que huyera de Corea del Norte con su familia a vivir en China. 2 años más tarde, a los 60 años, Sonja decidió que estaba lista para escapar. No sentía miedo. Es claro que a los verdaderos cristianos el temor ya no los controla, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Dijo, ya tenía mucha experiencia en el sufrimiento, no era nada para mí. Cuando logró escapar de Corea del Norte, se encontró con el pastor y se unió a una familia. Por sugerencia del pastor, la familia pronto se mudó a un pequeño pueblo chino donde vivieron por un periodo de 3 años. Posteriormente, el esposo murió y ella tuvo que empezar a trabajar como empleada doméstica para poderse ganar la vida. Hoy, Sonja vive en Corea del Sur con su hijo y su nieta. Se graduó de un programa de discipulado y participó en viajes misioneros, incluido uno a China. Durante los viajes, se reúne con otras mujeres norcoreanas y les cuenta cómo volvió a dedicar su vida a Jesús. Quizá muchos de nosotros nos preguntaremos, ¿qué tiene que ver esta historia un poco larga con el texto que vamos a predicar hoy? Pero antes de eso y antes de poder responder esa pregunta, quiero yo hacerles una pregunta. ¿Cómo actuarían ustedes en la situación de Sonja? El cristianismo que vivimos actualmente es realmente el cristianismo que nos lleve a la fe que preserva el alma, o es un cristianismo cómodo y satisfactorio. Esta historia me lleva a reflexionar y a proponer que sin importar las circunstancias y habiendo sido santificados por Cristo, debemos tener fe para preservar el alma. ¿Qué motivaciones afirman tu fe? Hoy vamos a estudiar 2 motivaciones. La primera es saber que tenemos una herencia mejor y perdurable en los cielos. Saber que tenemos una herencia mejor y perdurable en los cielos. Volviendo al texto de estudio, observamos que en los versículos 32 al 34 encontramos que desde el momento en que los lectores del libro fueron iluminados, al mismo tiempo fueron ganadores de una persecución grande, de gran combate, de padecimientos. Fueron humillados, objetos de burla. Algunos fueron llevados presos y cuando fueron despojados de sus bienes, soportaron este sufrimiento con gozo. Para muchos, la conducta cristiana es una conducta de locura, porque nosotros actuamos diferente, porque nosotros somos golpeados y no pagamos mal por mal, sino que con el bien vencemos el mal. Y esto en efecto, esta conducta de estos cristianos de esa época, llevaban a las personas también a tener un pensamiento diferente del cristianismo. Sin embargo, eso no les disminuiría en lo absoluto la persecución. La respuesta del mundo hacia aquellos hermanos al ser iluminados por la luz de Cristo es netamente natural. Cuando una persona es alcanzada por la gracia de Dios y transformada por el poder de la palabra, nunca, pero nunca, mis hermanos, vuelve a ser el mismo. No podemos ser los mismos. Quizá tengamos dificultades y lleguemos a tener momentos de duda. Un ejemplo claro, nosotros lo vemos con Juan el Bautista.
Juan el Bautista proclamó la venida del Señor Jesucristo. Abrió el camino para el Cordero. Pero cuando estaba encarcelado, ¿qué hizo? Mandó a preguntarle si era él o esperaban a otro. Y Jesucristo testifica de Juan que de los hombres nacidos de mujer, no hay otro como Juan el Bautista. Significa entonces que nosotros también en momentos de tribulación, quizá tal vez podamos tener dudas, pero nunca nos quedaremos en ellas, por la gracia del Señor. Sin embargo, para los años 60 o 70, que es el tiempo aproximado en el cual el libro de Hebreos fue escrito, estos hermanos, aunque habían empezado bien, aunque habían sufrido con gozo, para esta época, después de una transición en la fe, estaban desanimados. Estaban, entre comillas, perdiendo su fe. Estaban cansados de soportar la vergüenza de vivir de la corriente principal de su herencia cultural, el judaísmo. Y quizá muchos estaban con temores. Por lo anterior, el autor del libro de Hebreos anima a sus lectores, la palabra clave de nuestro estudio, a recordar sus primeros pasos en la fe a fin de que mantengan firmes esta esperanza y no retrocedan. Es fundamental, mis hermanos, enfatizar, reitero, la palabra recordar, puesto que en este ejercicio ellos podían reconocer que aunque estaban desanimados, aún permanecían en la fe. Y eso es únicamente por la gracia y la misericordia del Todopoderoso la que los había sostenido. Porque en efecto, nadie, mis hermanos, por más santo y espiritual que se considere, puede permanecer en fe en sus propias fuerzas. Es más, el simple hecho de que este libro les fuera escrito en ese momento crítico de posible apostasía es un acto de misericordia del Señor para con ellos y también para con nosotros, mis hermanos, porque realmente nosotros también necesitamos ser exhortados. Entonces, nosotros entendemos que aunque no todos los lectores iban a permanecer, porque en efecto iban a haber personas que iban a apartarse de la fe. ¿Podríamos decir entonces que la escritura falla? Por lo cual les pido, mis hermanos, que vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Con este texto vamos a responder la razón por la cual algunos podrían apartarse. Primera de Juan 2:19. Dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Cuánto anhelo, mis hermanos, que este texto no fuese aplicado a este lugar? ¿Cuánto anhelo que de los presentes hoy, todos, por la gracia de Dios, podamos permanecer firmes hasta el final? Mis amados hermanos, es de conocimiento de nosotros que la fe es un don otorgado por Dios, por medio de la cual en su gracia salva a los creyentes a través de la locura de la predicación. En efecto, estos hermanos ya habían sido impactados por el poder del Evangelio, por lo cual tener la seguridad de una herencia mejor y perdurable en los cielos los llevó a enfrentar la persecución con valentía, a despojarse de las cosas que
tienen en esta tierra y a tener contentamiento aún en medio de la prueba. Y todo esto, reitero, es obra de Dios. Solamente el tener presente esa promesa que el Señor les había otorgado los llevó a perseverar. ¿Estás cansado? ¿Estás pensando en volver a la religión tradicional? ¿Estás buscando tener comodidad religiosa? Mis amados, pongan sus ojos en Cristo. Vayan a la Escritura y recuerden que Cristo, por el único sacrificio presentado, nos ha santificado y nos ha hecho perfectos para siempre. Y como resultado de esa obra, hemos recibido una herencia mejor y perdurable en los cielos. Y eso es para nosotros, para sus hijos. Bueno, mis hermanos, es también importante para nosotros hacernos otra pregunta. ¿Cómo es posible que los hebreos, habiendo empezado con una fe firme, al pasar de los años estén contemplando la posibilidad de apartarse? ¿Por qué podría ocurrir eso? El mismo libro nos da algunas señales. En Hebreos 10:25 encontramos la siguiente exhortación: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Podríamos decir que esa exhortación aplica únicamente a los hebreos de esa época? ¿O habemos algunos que lo tenemos por costumbre también en el cristianismo actual? Es probable que debido a la persecución y al dejar de reunirse con regularidad, estos cristianos estaban relajándose en cuanto a la disciplina. Quizá se reunían en casas, pero ya no se reunían con el resto de la iglesia. Esa puede ser una causa por la cual ellos estaban también, aparte de la persecución, de queriendo apartarse de la fe, de querer apartarse de la fe. Adicional, eran personas, que lo hablábamos esta mañana, que a pesar de los años que llevaban en la congregación, no habían madurado. Debiendo ser ya maestros, tenían la necesidad de ser enseñados nuevamente en las doctrinas básicas de la fe, y tenían necesidad de leche y no de alimento sólido. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 5, versículo 2. Como les mencionaba anteriormente, el mismo libro nos va dando las pautas de ciertas conductas que nosotros vamos adoptando o que esos cristianos de esa época estaban adoptando. Amados en Cristo, muchos de ustedes, al igual que los hebreos, iniciaron una fe activa y como resultado de ello han tenido que pasar por la burla de sus familiares, pérdida de amigos, han sido difamados en sus trabajos, han sido perseguidos de diferentes maneras. Sin embargo, aunque pasaron estas pruebas, al transcurrir de los años se han venido desanimando. Ya no congregan. Creen que ya conocen esas doctrinas y que no tienen necesidad de escuchar, haciéndose de esta manera hombres y mujeres necios y orgullosos. Hoy te animo a recordar, mis hermanos, es importante recordar esos tiempos pasados en los cuales Dios te usaba poderosamente para su gloria. Pon tus ojos en Cristo y recuerda que tienes una herencia mejor y perdurable en los cielos. Todo aquel que recibe al Señor Jesucristo y cree en su nombre, se le ha otorgado el enorme privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo,
sí condicional, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, mis amados, avanzamos entonces al segundo punto que les había comentado. El primer punto y el cual estábamos estudiando dice que la motivación para poder permanecer firmes en la fe es entender que tenemos esa herencia maravillosa en los cielos, otorgada por los méritos de Cristo. El segundo punto es tener claro la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 37 dice la Escritura: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Es una verdad que nosotros como cristianos ya conocemos, pero que quizá en muchas ocasiones la vemos muy lejana. La segunda venida de Cristo es una verdad bíblica, la cual declara que Cristo regresará visible y físicamente a la tierra para aplicar juicio y completar su plan redentor. Para el escritor de los Hebreos era muy importante que sus lectores recordaran esta verdad a fin de que fueran animados y se mantuvieran firmes en la fe. Les voy a mencionar los textos, los voy a leer a fin de poder avanzar en el tiempo. En Juan 14, 1, 3, el Señor Jesús promete volver. Y dice así: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ánimo, mis hermanos. Vamos adelante. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Así también, para tener relación en lo que significa la segunda venida de Cristo y poder recordar una parte de lo que va a ser ese evento maravilloso, porque sabemos, mis hermanos, que ese día va a ser un día de gloria, pero asimismo también va a ser un día de gran perturbación, de gran dolor, de gran lloro. Los que esperamos esa venida con gran gozo y regocijo, en efecto nos gozaremos al ver al Rey aparecer en las nubes. Pero los que se han negado a avanzar en el camino de la fe, habiendo conocido la verdad de Cristo, tendrán que llorar y lamentar eternamente. En 1 Tesalonicenses capítulo 13 al 18, el apóstol Pablo describe la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vemos entonces que el propósito del apóstol Pablo es alentar a la iglesia. Y esa es la razón por la cual también este texto ha sido recordado acá,
porque ya lo conocemos. Alentémonos, mis hermanos, Cristo viene. Y es una verdad, Cristo viene. Y tenemos que estar preparados y tenemos que estar en la fe que preserva el alma. La fe que preserva el alma no es una fe de confesión positiva. No es una fe de repetición y repetición y repetición. No podemos ignorar, mis hermanos, que el capítulo 10 que estudiamos hoy, aunque parece lógico, está antes del capítulo 11. ¿Sí? Y el capítulo 11 es el capítulo que enfoca y describe perfectamente lo que es la fe y los hombres de fe que nosotros también tenemos que mirar para poder avanzar. Qué maravilloso es que al final de nuestras vidas nosotros podamos recitar las palabras que recitó el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 4, 7, 8 dice que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Amados hermanos, Dios es fiel a su palabra. Él ha prometido que vendrá por segunda vez y tengo la plena seguridad, conforme a la Escritura, que así será. Cada día anhelo más y más verle y amarle eternamente. ¿Amas tú la venida de nuestro Señor Jesucristo? Porque me temo también, mis hermanos, que muchos están buscando en internet y no están esperando a Cristo. Muchos están esperando es al anticristo y están buscando en internet de qué manera se irá a manifestar, perdiendo su foco de fe. Tenemos que esperar como hijos de Dios es a Cristo, mis hermanos. Nos vamos a retroceder un poquito porque vamos a brindar, ya para ir concluyendo, algunas aplicaciones prácticas referente a estas dos motivaciones que nos llevan a mantenernos firmes en la fe. En el versículo 36 dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, tener confianza, la primera aplicación práctica es tener confianza. ¿Y qué significa tener confianza? Nuestra confianza es directamente proporcional al conocimiento que tenemos del Señor. Por tanto, estamos llamados a escudriñar las Escrituras para conocerle cada día más a través de su revelación especial. ¿Cómo podemos confiar en el Señor si no le conocemos? ¿Cómo podemos descansar si no sabemos el Dios poderoso que tenemos? La segunda aplicación práctica es tener paciencia. La paciencia, dice un dicho, es la virtud de los sabios. Nosotros los hijos de Dios, mientras aguardamos la segunda venida de Cristo, debemos ser pacientes, teniendo por cierto, como dijo el apóstol Pedro, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Me gozaba esta mañana cuando el pastor Andrés presentaba esa oración por la paciencia, porque en efecto me llevaba a recordar en el tiempo que duré preparando el sermón que es una aplicación práctica para poder avanzar en la fe. La tercera aplicación práctica es hacer la voluntad de Dios. Y es un tema que al profundizar no nos daría en parte esta mañana para poder hablar de esa voluntad perfecta de Dios. Sin embargo, podemos comprender que también lo citábamos en el grupo de varones, la voluntad de Dios es nuestra santificación.
Y de manera posicional, por los méritos de Cristo, ya hemos sido santificados. Ahora debemos buscar esa santidad progresiva, viviendo en obediencia a su palabra. Y la cuarta aplicación es perseverar en la fe. Como hijos de Dios, estamos también llamados a permanecer fieles a la fe personal en Cristo, a pesar de la persecución que se nos pueda presentar y del sufrimiento. Bueno, mis hermanos, concluimos entonces que el sacrificio de Cristo por nuestros pecados es poderosamente suficiente para salvar a los hijos de Dios, y en ese concepto los hijos somos preservados por su poder para que de esta manera podamos perseverar en la perseverancia de los santos, pues es verdad que sin santidad nadie verá al Señor. Para terminar, yo les pregunto las preguntas que hicimos al principio. ¿Estás siendo perseguido por causa de tu fe? ¿O estás cómodo en un mundo lleno de tinieblas? ¿Encajas en aquellos chistes y en aquellas cosas que ofenden al Señor? ¿Estás perseverando en la perseverancia de los santos o practicas el pecado de manera gozosa y deliberada? Amados hermanos y amigos que me escuchan en esta mañana, si a la luz de las Sagradas Escrituras crees y estás convencido que eres hijo de Dios, alábalo, adórale, exáltale. Es por ello que sonó el himno eternamente exaltado. Él es digno de ser exaltado por sus hijos. Él es digno de ser adorado eternamente, mis hermanos. Pero si por el contrario has sentido que tu vida no marca un diferencial y estás cómodo en medio del pecado, yo te ruego, te suplico, te imploro, reconcíliese con Dios. Esto no es un juego. Lo repetimos en muchas ocasiones, Cristo viene pronto. No juegues con tu eternidad, mi hermano. Si esa es tu condición, ve, humíllate delante del Señor, póstrate y clámale por misericordia. Quizá tal vez el Señor en su gracia te conceda el don de la fe, esa fe que preserva el alma. El Salmo 51:17 dice que los sacrificios a Dios son el corazón contrito y humillado. Al corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Oremos, mis hermanos. Padre bueno y Señor eterno que estás en el cielo, solamente quiero adorarte y exaltarte por tu obra maravillosa, por haber enviado a tu Hijo unigénito, en el cual tú tienes complacencia, y lo entregaste en aquella cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros, tus hijos. Porque tú has demostrado tu amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese sacrificio maravilloso nos ha santificado y nos ha perfeccionado eternamente para que tu nombre sea glorificado. Señor, por favor, ven pronto, porque queremos adorarte y queremos exaltarte eternamente. Gracias por haber tocado las cuerdas de mi corazón en ese himno maravilloso en el cual decíamos que tú eres eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. El solo imaginarme estas almas maravillosas frente a ti adorándote eternamente
Es un gozo que no tiene explicación, Señor. Yo te ruego por las personas presentes. Los que son salvos, por favor, santifícalos en tu verdad. Y los que no han sido salvos, Señor, por favor, derrama de tu gracia. Ten misericordia de estas almas y obra en ellos para tu gloria. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Gracias, mis hermanos. Ese gozo que espera eterno para el creyente y que anhelamos al ser realmente hijos de Dios, para quienes el Señor ha hecho hijos. Y entendiendo entonces que esta es una labor que nos corresponde, pero también entendiendo que es el Señor el que nos hace perseverar, yo quiero invitarles a que se coloquen de pie y vamos a cantar un himno que titula Él me sostendrá. Y confiando entonces en que será Él quien nos sostenga, vamos a cantar al Señor. Desde su esplendor de gloria, Jesús al mundo descendió. Tomó la forma de un siervo, Jesús en la cruz murió. Quiso Dios quebrantarle toda justicia y en victoria resucitó, eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey sobre todo ser, tu nombre sobre todo es, tu nombre altísimo te exaltaré. La tumba ya está vacía, Jesús, Cordero que venció. El cielo a una voz le adora, Jesús, el Padre lo exaltó. A Él sea el dominio, la honra y la majestad, sabiduría y gloria, por
es el que nos sostendrá y nosotros debemos perseverar. Tomen asiento, por favor, amados hermanos, amigos, en esta mañana, ya mediodía. Y quiero invitarles entonces que con el gozo de haber sido instruidos y haber sido enseñados en la palabra y que el Señor haya comunicado su mensaje a nuestras vidas, quiero invitarles ahora a que dispongamos también nuestro corazón en el seguir adorando a nuestro buen Señor por medio de las ofrendas y por medio del dar a nuestro buen Señor, entendiendo que Él no necesita de nuestras ofrendas y que su reino seguirá avanzando con o sin nosotros. Sin embargo, Él nos da el privilegio y Él nos da la bendición de poderle adorar por medio del ofrendar a Él. Y mientras que usted allí se prepara para dar como propuso en su corazón, yo quiero invitarles a que vayamos al texto bíblico que registra la escritura por primera vez la ofrenda a Dios. Y ese texto es Génesis capítulo 4. Y voy a invitarles a que leamos de los versículos 1 hasta la primera parte del versículo número 5. El texto de la palabra de nuestro Dios dice de esa palabra, dice de esta manera: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Bien, yo quiero solamente mencionar de este texto que si ustedes lo notan al leer la escritura hasta el capítulo 4, no encontramos ningún lugar en la palabra hasta allí que de parte de Dios haya sido una orden para ofrendar a Él. Es decir, el que el ser humano y el hombre ofrenden a Dios es algo natural que el Señor colocó en su corazón. Sin embargo, el pecado se ha convertido o ha hecho más bien que el hombre no quiera hacerlo. Pero hoy, por la obra de Cristo en nuestras vidas, nosotros entonces tenemos ese gran privilegio de hacer lo que naturalmente el hombre debe hacer, y es ofrendar a Dios su vida, su tiempo, sus capacidades, pero también sus recursos económicos. Así que voy a invitar entonces a Fran y a Henry que pasen por cada uno de sus lugares y que ustedes allí puedan ofrendar lo que hayan propuesto en su corazón y dar al Señor y a su obra para el extendimiento de su reino. Adelante.